sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes, a nuestros queridos oyentes de Radio Luz a las Naciones, nuestra emisora cristiana, desde nuestra programación semanal titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual y a través del cual compartimos con ustedes estudios expositivos de la palabra de Dios. A lo largo de los últimos programas, estamos haciendo un estudio juntos expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos tratando de ir explicando ordenadamente, capítulo por capítulo, versículo tras versículo, buscando el propio sentido en el propio orden en el cual el propio apóstol escribe esta carta, y a la vez tratando de tener una exégesis, o sea, una correcta interpretación y explicación gramatical, juntamente, por supuesto, con lo que el propio contexto exige, no tomando salidas en cuanto al propio significado de palabras en sus propios lenguajes originales, y que a veces pueden despistarnos del verdadero significado que un término, un verbo, un sustantivo, un adjetivo, una preposición tiene dentro de su contexto. Por lo tanto, con la ayuda de Dios y siempre dependiendo de su gracia y de su bondad, pues tratamos de llevar a cabo este estudio, pues usando, un sistema, digamos, gramático, histórico, literal, donde, como digo, tratamos de ser respetuosos y, por supuesto, con la ayuda maravillosa que tenemos de personas que nos han dejado un legado en cuanto a comentarios y a interpretaciones en mucha literatura cristiana que podemos hacer uso, pues trataremos de seguir haciendo y llevando a cabo este estudio en la manera más honrada y más honesta posible. Aprovecho también para animar y para saludar en estos tiempos difíciles, tiempos complicados, donde más que nunca tenemos que tener una relación y, como digo, más que nunca, en verdad deberíamos de tener siempre una relación con Dios profunda y real. Pero bueno, a veces los propios tiempos que vivimos y todas las situaciones que el soberano y omnipotente Dios permite, pues parece que despiertan en nosotros una sensibilidad un poquito mayor que la que normalmente tenemos. Bueno, que Dios nos ayude en este tiempo de crisis en el mundo entero, en España,
y que evidentemente podamos trabajar para la honra y para la gloria de Dios, si cabe, mejor o más que nunca. Vamos a entrar en el contexto que nos ocupa y vamos a continuar con lo que ya en el último programa concluimos. Recordamos, estamos ante la primera carta de las que se conocen como mayores que el apóstol escribió, una carta que fue escrita en el año 55 después de Cristo, donde comenzó el tercer viaje misionero el apóstol en Éfeso. Sabemos que el segundo viaje lo concluyó en esta ciudad de Corinto. Por lo tanto, esta iglesia, que había sido establecida unos 4 o 5 años antes de escribir esta carta, pues era una iglesia que ya había experimentado un crecimiento espiritual, que ya había experimentado grandes bendiciones, como bien nos enseña el apóstol a partir del versículo 4 y principalmente en el versículo 5, donde dice que en todas las cosas habían sido enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia, sabiendo que realmente pues no les faltaba ningún don, en el versículo 7, mientras aguardaban esa preciosa esperanza que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos podido llegar al versículo 10, donde quedamos en el último programa y donde iniciaremos nuestra lectura del programa de hoy. Y dice así: primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña de Dios, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, en el versículo 10 estamos siguiendo con el hilo escritural, con el guión, con el argumento que Pablo viene desarrollando ya anteriormente. Y sabemos que estas cosas que Dios nos reveló nos enlazan con el propio versículo 9. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De esto hemos estado hablando abundantemente en otros programas. Y sabemos que Pablo se está refiriendo al Evangelio de Jesucristo, a esa sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, esa sabiduría oculta que fue manifestada en la propia palabra de la cruz, en el crucificado, con los consecuentes resultados, con el consecuente fruto de una fe que está fundada en el poder de Dios y con claras evidencias y demostraciones de espíritu y de poder. Pablo está haciendo, y lo va a seguir haciendo hasta el versículo 16 de este capítulo 2, una comparación, ¿sí?, donde constantemente está comparando la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios. Entonces, en este versículo 10 dice claramente: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, ahora él va a decir, porque el Espíritu todo lo escudriña de Dios, en lo profundo de Dios. Y va a hacer esa pregunta, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino, evidentemente, el espíritu del hombre?
que está en él, y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hemos visto cómo estamos combinando, y es un poco para enlazar con el programa anterior, la palabra espíritu con mayúscula y con minúscula. Como hemos dicho, en los originales no había esta distinción, pero bueno, hoy nosotros sí las tenemos para poder darnos cuenta que Dios está hablando por un lado del Espíritu Santo y por otro lado del Espíritu humano. Ahora vemos que Dios realmente únicamente usa a la tercera persona de la trinidad de Dios, el Espíritu Santo, para comunicarnos, para enseñarnos las verdades profundas de Dios. O sea, aquello que Dios es solamente puede ser enseñado por el Espíritu Santo. O sea, la clave de la comprensión de quién es Dios únicamente puede ser a través del Espíritu de Dios. Él ahora va a enseñarnos a través de un tipo digamos, de forma de comunicar, en cuanto a que lo semejante únicamente puede ser conocido por lo semejante. Entonces, como digo, el Espíritu Santo es el único que realmente puede enseñarnos esta verdad, quién es Dios. En la misma manera que el hombre puede comprender quién él es dentro de sí mismo. Y de esta misma forma, solo Dios puede revelarnos quién Él es. Es muy curioso el poder ver que en lo que aquí vemos como el verbo conocer, en nuestro original, nos está enseñando dos verbos diferentes. En el primero va a usar el verbo griego ida. Y es donde dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Bueno, aquí este espíritu con minúscula está hablando de la parte interior del hombre. Dios está comparando, usando el mismo término, pneuma, ¿sí?, para poder explicarnos el conocimiento que el Espíritu Santo tiene de Dios, en la misma manera que el hombre, aún entendiendo lo limitado de su condición, tiene de sí mismo. Este verbo ida es un verbo que nos habla de conocer por medio de la experiencia. O sea, por medio de la propia intuición. Curiosamente, esta comparación en cuanto a estos verbos que se alternan, la tenemos en el contexto de Juan 13 y la podemos usar porque en verdad podría tener un sentido muy similar. Cuando Pedro le dice al Señor que no le lavará los pies jamás, o se sorprende porque Cristo le va a lavar los pies. Entonces es Jesús quien realmente le contesta y le dice claramente: lo que yo hago, tú no lo comprendes. Y aquí está usando el mismo verbo que tenemos aquí en esta carta a los Corintios. O sea, lo que yo estoy haciendo en este momento, tú no lo estás entendiendo por intuición o por comprensión o por experiencia. O sea, nada nos descontrola más a los seres humanos que escuchar algo y no ser capaces de entenderlo en nuestra mente. ¿Sí? Por lo tanto, Pedro estaba en cierta manera sufriendo porque no estaba teniendo la comprensión de lo que realmente Jesús estaba haciendo. Aquí Pablo nos está enseñando que nosotros entendemos por experiencia quiénes somos nosotros, ¿sí? Entonces, este es el significado de este verbo. Pero cuando está hablando de los pensamientos de Dios, está usando otro verbo, el verbo ginosko, ¿sí? Y aquí ya nos está hablando de lo que Jesús le va a decir después. Dice, lo entenderás después. O sea, tú después tendrás una comprensión completa de lo que yo estoy haciendo. Aquí Pablo lo que está diciendo es que usando, digamos, la propia verdad que ya viene a través del Antiguo Testamento, donde claramente se nos enseña que nadie podía
ver a Dios, que realmente nadie podía tener un entendimiento de Dios si realmente Dios no le mostraba quién Él era. Entonces, aquí se nos está enseñando que solo el Espíritu Santo conoce, nos muestra, nos revela, nos enseña en una manera perfecta quién es Dios. Viene a decirnos que solo Dios tiene un conocimiento perfecto de quién Él es y solo Él puede enseñarnos quién Él es. Entonces, venimos a resumir así, en un nivel humano, solo yo puedo saber lo que yo estoy pensando y nadie puede saber lo que yo pienso si yo no lo comunico con mis palabras. Entonces, en la misma manera, solo Dios conoce sus intenciones, sus planes, y por lo tanto es el Espíritu de Dios el que conoce la mente de Dios y se convierte en el vínculo, en el lazo, para que nosotros, evidentemente, también podamos conocer lo que Dios nos quiere enseñar. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al versículo 12. Y dice así: y nosotros, una vez más, tenemos frases que comienzan con conjunciones. El versículo 11 empezó con un porqué y ahora vamos a empezar, nosotros tenemos un y en nuestra Reina Valera. En la versión de las Américas comienza exactamente igual. Pero en el original griego esto viene a decir por qué, entonces, o sea, viene a decir algo muy similar a cómo comenzó la frase anterior. Dios le dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, es muy curioso cuando Pablo hace estos argumentos comparativos y muestra una antítesis en cuanto a lo que una cosa es comparada con la otra. Él viene comparando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Él ahora está comparando, evidentemente, el espíritu del mundo con el espíritu que viene de parte de Dios. Él ya nos acaba de enseñar que de la misma manera que un hombre conoce lo que hay en el hombre, solo Dios conoce lo que Él en Él mismo es, y solamente Él nos lo puede dar a conocer. Bueno, este argumento comparativo, lo podríamos ver en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 15, dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, y como hijos por el cual clamamos: Abba Padre. Bueno, aquí está comparando el espíritu del mundo, donde realmente nosotros estamos esclavos, sujetos, temerosos, sin ningún tipo de conocimiento de Dios, y aquí nos está hablando de ese Espíritu Santo, donde realmente recibimos esa adopción como hijos. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, 27, nos enseña también ese contraste, donde realmente podemos ver que aquello que Dios escogió es lo débil, en contraste con lo que es fuerte. Entonces ahí es donde nosotros podemos valorar qué es lo que hemos recibido. Nosotros en la condición mundana éramos necios. Evidentemente éramos débiles. No éramos fuertes. Pero por medio del conocimiento de Dios a través de su Espíritu Santo, entonces lo débil se torna en fuerte. Lo necio se torna en sabio. En una manera espiritual y santa. Bueno, entonces podemos ver que aquí lo que se nos está enseñando es que con esta oración y con lo que va a seguir llegamos también a un asunto central en todo lo que estamos leyendo. El argumento comenzó con la afirmación de que Pablo había hablado sabiduría entre aquellos que eran adultos
entre aquellos que eran maduros en la iglesia, en el pueblo de Dios. Esa sabiduría que realmente no es una idea espiritual, no es un conocimiento esotérico, evidentemente de verdades más profundas sobre Dios, sino que sencillamente y en una forma de gracia y de bondad, Dios las ha revelado y nos muestra el genuino plan de Dios para salvar a los hombres. Se contrapone, como hemos estado hablando, con los príncipes de este siglo, con los jefes de este mundo presente, que no pueden expresar y que no pueden conocer la sabiduría de Dios, porque es una sabiduría oculta, que está destinada para aquellos que aman a Dios y que finalmente es revelada a estos. Recordamos el versículo 9. Esa revelación ha sido dada por el Espíritu Santo, que como decimos es el único que conoce los secretos de Dios. Y como digo, hemos recibido aquello que realmente tiene que ver con Dios. Esto nos lo va a enseñar un poquitín en el siguiente texto cuando dice que acomodaremos, que compararemos lo espiritual con lo espiritual. O sea, podemos ver que el argumento de Pablo no está cambiando tanto, que él sigue llevándonos por la propia idea que él viene desarrollando y explicando con un fondo similar desde los versículos 6 en adelante. Él sigue presentando, como digo, esa antítesis con el siglo presente. Y que constantemente les está recordando a sus hermanos corintios. Y nos está recordando a nosotros, los cristianos que estamos leyendo esta joya de la Biblia, esta preciosa carta, que nosotros pertenecemos a un orden diferente, que no tenemos nada que ver con este siglo presente, con este presente siglo malo. Recordamos las palabras del propio apóstol a los Gálatas cuando les está diciendo que Cristo nos redimió entregándose a sí mismo para redimirnos, para liberarnos del presente siglo malo. Él se dio a sí mismo cumpliendo la voluntad del Padre para llevarnos a un reino de luz, para pertenecer a una época venidera, para pertenecer a lo que es el estado eterno de las cosas que sucederán más pronto que tarde, queridos hermanos. Por lo tanto, nuestra sabiduría tiene que estar de acuerdo con la sabiduría divina, porque nuestro Maestro no es ningún hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, los corintios tenían que dejar de hacer las cosas que estaban haciendo. Tenían que dejar de tener divisiones, tenían que dejar de tener rencillas, tenían que buscar evidentemente lo que era estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo sentir. Esto es un tiempo para esto. La Iglesia tiene que estar unida. La Iglesia realmente tiene que estar reparando aquellos asuntos que a veces nos alejan a los unos de los otros. La Iglesia tiene que estar buscando la única fuente genuina, profunda, segura de sabiduría, que es Dios mismo. Su bendita palabra, buscando la santa intención que el Espíritu Santo tiene. Bueno, a veces esto parece sonar como lo que ya sabemos, pero lo que ya sabemos, en muchos casos, es aquello que todavía debemos y tenemos que mejorar. Dejemos la sabiduría humana y busquemos la sabiduría divina. Entendamos lo que hemos recibido. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que no es comparable al espíritu de este mundo. Como digo, no estamos hablando
de asuntos que tengamos que desviarnos de lo que aquí se nos está enseñando. El argumento de Pablo es sencillo, es claro, inequívoco. Él está hablando del espíritu del mundo, en contraste con lo que hemos recibido, el Espíritu Santo de Dios. Un espíritu que no es de este mundo, un espíritu que únicamente proviene de Dios. Por lo tanto, debemos de pensar como Dios piensa. Como digo, la parte final de este texto sigue recogiendo lo que se nos enseña en los versículos 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no sabiduría de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Y en el propio versículo 10, Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña de Dios, aún las profundidades de Dios. Para que podamos saber, para que podamos conocer lo que Dios nos ha concedido. Lo podemos ver en el propio versículo 9, del cual hemos hablado. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, aquí se nos está diciendo que realmente podamos comprender la gracia que nos ha sido concedida. O sea, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. En la versión de las Américas aparece este término gratuitamente. Y aquí este término gratuitamente nos está hablando de gracia. Nos está hablando de lo que el propio apóstol nos enseña en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí, para hacer un buen uso de la gramática, estamos ante un plural neutro. O sea, esas cosas que nos han sido concedidas. Por lo tanto, se nos está hablando de esta gracia. Está refiriéndose a esa salvación por medio del crucificado expresada en la propia sabiduría de Dios. Y esto es algo que nosotros, como creyentes, como cristianos, comprendemos y agradecemos para que realmente podamos entender lo que Dios nos ha concedido. Queridos hermanos, todos podemos entender el Evangelio y sus bendiciones a través del Espíritu Santo. Hoy el mundo necesita oír este Evangelio. Hoy el mundo necesita oír esta sabiduría. Hoy el mundo necesita hombres creyentes, valientes, con vocación, con llamado, con confianza, con ese término maravilloso, parecía, donde realmente la propia confianza que Dios nos ha otorgado nos permite dirigirnos al mundo sabiendo que no hay otra solución que la que nosotros podemos presentar, que tiene un alcance no solamente físico, sino espiritual. Damos gracias a Dios por todos los esfuerzos científicos, por todos los esfuerzos que hoy los médicos, los sanitarios, las diferentes instituciones hacen para poder buscar soluciones para los problemas que este mundo tiene. Pero ninguna solución es suficiente para poder sanar el alma ante el virus terrible del pecado. El único antídoto, la única vacuna, es la obra de Dios llevada a cabo por la persona de su Hijo en la cruz del Calvario y comunicada por su Espíritu Santo, el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy leía un pequeño comunicado que un hermano desde Italia nos compartió,
Y hablaba de un doctor, hijo de creyentes, ateo, que realmente vio cómo todo le superaba, cómo realmente la situación sanitaria estaba encima de todas sus posibilidades. Y llegó un pastor de 75 años, con una Biblia en su mano. Y dice que este pastor tomó la mano de muchos de esos enfermos y los consoló. La paz que no existía en esa planta fue posible por el evangelio comunicado por este hombre enfermo, como los demás que estaban allí. Este hombre cambió, por medio de la sabiduría de Dios comunicada, la idea de todos los que estaban en ese lugar. Este médico fue transformado en su corazón. Hoy reconoce que quiere vivir hasta el último aliento de su vida, sabiendo que hay una sola paz, y es la de Cristo. El anciano pastor murió, pero la sabiduría de Dios fue comunicada. Queridos oyentes, valoremos, pensemos que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Esa gracia, ese don, esa salvación que nos ha sido concedida. Y por lo tanto, tenemos que comunicarlo con palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios empezó espiritualmente en nosotros, no podemos continuarlo con nuestra propia idea o sabiduría. Lo que Dios comenzó en esa comunicación de la sabiduría predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria, tiene que ser desarrollada en la misma manera que llegó, y es siendo comunicada por palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, y espero poder estar con ustedes la semana que viene y que podamos seguir usando este medio de la radio para seguir consolándonos, como ese pastor consoló esa planta de ese hospital desesperada. Recuerden, los cristianos tenemos no solamente la solución al problema del ser humano, sino también tenemos palabras de consuelo para estos momentos. Que Dios les bendiga y que Dios nos guarde y nos ayude en estos momentos de dificultad. Muchas gracias.